Lo que le Bueno, decía Rafa, estamos ya digiriendo una semana de muchos cambios, se van a avecinar muchos cambios. A mí se me quedó marcada el momento ese en el que salen del campo en sucesión, en fila, los coches de los jugadores. Sale también Miguel Valenzuela, Juanito. Y no sé qué sentisteis vosotros cuando viste que Javi Flores era el único que atendía a los medios y se tenía que tragar el marrón, mientras que el resto de futbolistas salían del campo. ¿Qué sentisteis en ese momento? Dale tú primero, Rafa. Hombre, la verdad que era un momento que nunca creíamos que iba a llegar, ¿no? Siempre esperábamos ese milagro, aunque fuésemos unos pocos los creyentes de ese milagro que iba a llegar por parte de Sevilla, pero finalmente cuando fue pasando los minutos y se veía ya que iba a ser imposible, no quedaba otra que hacerse un poco el cuerpo a lo que iba a pasar. Y es verdad que la rueda de prensa de Javi Flores pues era un poco, a ver, recuerda un poco a tiempos pasados, pero es verdad que estaba un poco solo. Fue un descenso quizás distinto a otros porque no salía ese llanto, esa lágrima, como lo hemos vivido digiriendo durante tanto tiempo, ha sido un poco diferente. Y es verdad que, por ejemplo, cuando Juanito y Valenzuela salieron antes de tiempo, sin esperar al capitán, por ejemplo, o con Germán Crespo, que el pobre se ha tenido que comer estos últimos partidos y tener que dar la última rueda de prensa, sí es verdad que son imágenes pues que te dejan pues un sabor de boca fatal. Adore. a mí particularmente lo que me da la impresión es que en el Córdoba no se han dado cuenta de lo que ha pasado, pero no se dieron cuenta ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre, y así podríamos llegar hasta ahora, hasta mayo. Es decir, la situación, la temporada era muy distinta a las anteriores, no era una temporada larga, era corta, con objetivos a nada, es decir, una fase de grupos muy pequeñita, una segunda fase donde no había margen de error, y la sensación que tengo es que en el Córdoba el pasado domingo no se enteraron de lo que estaba pasando. Es decir, si recordáis cuando fue despedido Pablo Alfaro se le preguntó por la posibilidad de si el equipo podía eludir el descenso y no sabía dónde estaba. A Pablo Alfaro, cuando empata el Córdoba contra el UCAM, en el probablemente mejor partido de la temporada del Córdoba en cuanto a juego, decía que quedaba tiempo. Eso yo creo que, unido a cómo se ha hecho la planificación deportiva, deja muy a las claras que no se sabía en qué competición estaba el Córdoba. Me da igual que sea segunda B, tercera, primera, es decir, manejar los escenarios, manejar los tiempos no se ha hecho. Y en cuanto a las imágenes o las situaciones del otro día, creo que no es momento para que el capitán de una rueda de prensa hable al entrenador porque termina el partido y hay un proceso de reflexión. Otra cosa es que el jugador pida hablar, que no lo sabemos si es una cosa u otra. Pero como tal, yo creo que en ese momento es la pena, el lamento. Os puedo contar que yo, aunque tenía 7 años, sé lo que es ver al Córdoba bajar de segunda B, y al año siguiente, en efecto dominó, de segunda B a tercera. Año Es decir, 80 perdona, año 83, 83-84. Sí. Es decir, yo prácticamente por una situación familiar he ido al Arcángel desde que salí de la cuna. Es decir, que no, que he estado toda la vida y yo recuerdo esos años. O sea, recuerdo ese momento y recuerdo la pena que se vivió en el estadio porque el equipo caía en 2 años de segunda a tercera. Ahora yo creo que tampoco hemos tenido la sensación de experimentarlo, porque claro, el año ha sido de pandemia, ha sido completamente distinto y estamos todavía en la dimensión de decir, sí, el equipo ha caído a una cuarta categoría, pero es decir, yo creo que no ha calado del todo más allá de los seguidores que van domingo a domingo, pero la sensación desde luego es que en el Córdoba, y yo creo que ha sido el principal problema, no ha sabido en qué competición estaba en ningún momento, desde que se hizo la planificación, fichando jugadores tarde y mal, en vez de, si se suponía que tenía músculo económico, haber fichado antes y tener la plantilla cerrada, y a partir de ahí salir a competir sabiendo que eran 18 partidos a cuchillo. Es decir, que no era una liga de 38. Y luego en la segunda fase exactamente igual. No se han dado cuenta de la dimensión hasta que ha pasado una vuelta completa con el equipo sabiendo que tenía a 2 por delante y uno le sacaba el average. Es decir, con esos condicionantes queda muy a las claras que lo que es la dirección deportiva del Córdoba prácticamente ha sido nula y es generoso la valoración que hago. Con un descenso y una situación tan dramática como la actual, ¿había algún momento en el que hayáis temido, os hayáis preocupado por ese aficionado fiel al Córdoba de toda la vida, ese cordobesista de carné veterano de toda la vida, que empezara a sentir apatía hacia el club en vista de que cada año es peor, otro descenso más, apenas hay esperanza, es palo tras palo? ¿Habéis temido por ese cordobesista de muchos años que empieza a sentir apatía en ese sentido? Dale, Antonio David, si quieres, tú que tienes más experiencia en Claro. cordobesismo que yo. Por los años, ¿no, Rafa?
A ver, yo lo que sí puedo decir que, por ejemplo, cuando el Córdoba cayó a tercera división, en aquellos años en los 80, en el estadio iban 3.000. Es decir, se pasó de tener una cuota de aficionados que tenían la herencia de la segunda división, de la primera, a que fueran 3.000 y eran muy poquitos, muy fieles, pero muy poquitos. Y yo creo que el Córdoba ha llegado a ese límite o a ese riesgo. Es decir, que solo los que sean muy creyentes, solo los que sientan esto en primera instancia, que no todo el mundo en Córdoba sienta el Córdoba en primera instancia, es así de duro, pero es así de real, pues lo están padeciendo, lo están sufriendo y van a seguir. El resto paga por un espectáculo. Es decir, si le gusta va porque la categoría, porque hay rivales atractivos o por cualquier historia, pero a lo mejor eso de ver al Córdoba en cuarta categoría, sabiendo que para localizar los partidos contra los equipos grandes, pues prácticamente tiene que mirar el periódico o una página web o lo que sea, pues le puede costar. ¿Es lícito? Sí. ¿Es normal? Pues bueno, yo creo que la filosofía de los ingleses me gusta más. Eso de tú vas a ver al equipo de tu pueblo, al equipo de tu ciudad y luego lo que te pongan. En Córdoba no es así y hay riesgo. Hay un riesgo muy real de desapego. Así que depende de cada uno, a ver hasta qué punto es ese desapego o no. Sí, yo estoy de acuerdo en que algo personal de cada uno. O sea, a mí me pasa que llevo mucho, por ejemplo, mucho menos tiempo que otros, y es que ha sido año tras año palos. Quizás tocamos el cielo de alguna manera en primera, pero ese fue el momento en el que empezamos la caída libre, en el que se empezó a caer poco a poco, poco a poco. Es verdad que el año, por ejemplo, del playoff con Oltra, con Florín, con Chico, fue un poco como un espejismo en el que parecía que podíamos retener, que teníamos una red y que podíamos no bajar, pero desde entonces, incluyendo las dos presidencias que han sido súper crueles antes de Infinity, tanto la de Carlos González como la de Jesús León, que para soportar eso ya hay que ser muy cordobesista y llevar el Córdoba muy adentro. Y si unimos lo institucional a lo deportivo, en el que cada temporada veíamos como la plantilla iba peor. Incluso, por ejemplo, con la de la salvación que tenía Sergi Guardiola, Reyes, Narváez, Aitami, una serie de jugadores que te podían permitir soñar con algo más. Y sin embargo, en ese verano se destrozó tal vez todo. Es que intenta ilusionarte a lo mejor un año con que puede ser diferente y al final te acaban viniendo y lloviendo los palos por todos lados. Incluso este último año que decíamos, bueno, tenemos una institución, un respaldo detrás. Vamos, este año había todos los condicionantes posibles, en lo económico, en lo deportivo, todas las herramientas necesarias para que se diese la mejor temporada posible. Los aficionados se habían vuelto a ilusionar aún estando en segunda B, habiendo vivido primera y segunda tan reciente, porque de hecho el Córdoba es que ha hecho récord de bajar de primera a cuarta, y superar eso y entender eso y asimilarlo no es fácil. Así que yo creo que algo personal que cada uno lo va a tener que saber gestionar, pero como dice Antonio David, yo creo que va a haber mucha gente que se baja del barco y al final van a quedar pues los de siempre, los que han estado siempre contra viento y marea. Terrible ese récord que precisamente mencionaba ahora Rafa, de que somos el club que históricamente ha tardado menos tiempo en bajar de la primera categoría a la cuarta. La verdad que es tremendo. Ahora, como digo, estamos en una semana en la que se vienen muchos cambios, tanto en la parcela deportiva como en la no deportiva. Quiero preguntaros por qué figuras mantendréis vosotros en el club de cara al año que viene en Segunda Federación. Rafa, ataca tú ahora. Venga. Pues mira, yo creo, porque estoy escuchando estos días que salen nombres del director deportivo, y creo que el Córdoba se está equivocando por dónde empezar, ¿no? Yo, un símil, y es que, por ejemplo, el año pasado empezamos a construir, se empezó a construir la casa. Primero la presidencia, luego la dirección deportiva, luego el entrenador, luego la plantilla. Y se creía que habíamos construido por la mejor casa, el mejor hotel de segunda B. ¿Qué llegó? Que pues, vino un huracán, vino un terremoto o una situación catastrófica, la que quiera, y nos lo echó todo por la borda. Nos lo hundió. Todo lo que habíamos construido nos lo hundió. Ahora hay que partir y construir desde cero un proyecto, pero con menos dinero, con menos herramientas. Y claro, lo que no se puede hacer, por ejemplo, que es lo que yo estoy viendo y que es el peligro y lo que me temo que va a pasar, es que se va a empezar a construir, pero desde las ruinas de la temporada anterior. Es decir, en vez de construir un proyecto desde cero, al margen de nombre, sin nombre, simplemente coger papel y boli y empezar a apuntar. Vale, ¿qué ha fallado en esta temporada? ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Vamos a reunir a la plantilla. ¿Qué creéis que hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Vamos a reunir a los periodistas, por ejemplo, que llevan muchos años siguiendo el Córdoba. ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Vamos a reunir a representantes de peña, representantes de aficionados. ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal? Aunque luego no utilices toda la información, exjugadores, expresidentes que tengan experiencia.
ya que nos vamos a poner a construir desde cero, que se haga bien y que se tenga un periodo de reflexión y a partir de ahí se empieza a construir desde la base, aunque luego todo eso pues, utilice y te quede lo que quieras, pero al menos saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha hecho bien anteriormente en otros años, qué es lo que se ha hecho mal, y ya que vamos a empezar a construir desde cero, construirlo bien. Entonces, ahora mismo se está hablando de nombres, ¿no? De Cózar, de Cordero, de Ricard Pozo, de Vizcaíno. Claro, pero es que ni siquiera se sabe de momento, Valenzuela y Juanito siguen oficialmente. El Consejo de Administración, que se sepa, tampoco ha admitido nadie y tampoco se ha cambiado. O sea que se está empezando a construir ya lo deportivo en la base de un consejo y de una dirección deportiva que se supone que va a salir, pero que no ha salido. Entonces, partiendo de esa base, yo empezaría por lo que he dicho, por construir desde cero, pero bien, sabiendo qué club queremos construir, quiénes van a formar parte en el consejo, después vendrá la dirección deportiva, que es lo que se está hablando ahora, antes de todo, luego el entrenador, si Germán Crespo podrá seguir o no, y luego la plantilla. Pero yo creo que antes de nombre habrá que sentar las bases de lo que se puede construir, ya que desgraciadamente se nos ha dado la oportunidad histórica de construir desde cero otra vez. A ver, si nos ponemos a pensar de lo que ha acontecido en el Córdoba, yo creo que la limpia tiene que ser prácticamente desde arriba hasta abajo. ¿Que el Consejo no se va a mover? Evidentemente no se va a mover. Están ahí, es más, incluso yo creo que la suerte que tienen es que pueden utilizar los escudos humanos, que en este caso serían los gestores deportivos. Es decir, Juanito Valenzuela van a salir. Ahí ya se les puede poner una responsabilidad de lo que ha sucedido. Entrenadores, cayó Sabas, cayó Alfaro, que yo creo que tuvo que caer antes, que es una de las cabezonerías por mi parte que tenía prácticamente desde media la primera fase, segunda vuelta. Creo que el equipo se le fue pronto de las manos o que el efecto fue gaseoso de lo que se le vio. Y ahora está Germán Crespo. Y luego está la plantilla con hipotecas. Es decir, jugador con contrato de una plantilla que fracasa son hipotecas de cara a la temporada siguiente. O con jugadores que tienen unas condiciones contractuales que pueden salir, caso de Yetey o caso de Alberto del Moral. Dicho todo esto, yo creo que el Consejo de Administración del Córdoba es el que tiene que trabajar sin escuchar a nadie. Es decir, tienen que trabajar entre ellos, ver lo que han hecho mal y lo que han hecho bien. ¿Que hay que buscar un nuevo director deportivo? A buscarlo y acertar. ¿Que le depositan toda la confianza? Pues él es el que tiene que buscar el entrenador. Un entrenador con el que tenga sintonía, un entrenador con el que piense que puede relanzar el proyecto. Y en cuanto a los jugadores, yo particularmente, de los 12 que quedan, a lo mejor me sobra la mitad. A lo mejor me sobra la mitad. Y evidentemente cada entrenador, cada director deportivo, cada presidente puede tener su equipo, puede tener sus jugadores. Pero, insisto y reitero una vez más, lo que es la planificación de la plantilla se tiene que hacer pronto. Y yo creo que a lo mejor lo que pudiéramos decir, yo ahí discrepo con Rafa. Yo no creo que el Consejo de Administración tenga que escuchar a periodistas, tenga que escuchar a aficionados. Hay una etapa anterior en el Córdoba, y no muy lejana, en la que intentaron, yo diría que jugar a eso, y salió mal. Que fue la etapa cuando Jesús León llegó a la presidencia. No voy a decir la propiedad porque no terminó de pagarlo. Pero como tal, yo creo que el Consejo de Administración que está ahora, ya que no se va a mover, ya que no hay ningún movimiento que diga eso de se van, entran, van a cambiar en Bahrein, que al fin y al cabo es donde tienen el bastón de mando de verdad del Córdoba, y eso muchas veces también puede hacer que las cosas vayan mucho más lentas. Para mí, yo creo que el Consejo de Administración tiene que moverse ya, tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es buscar una nueva piedra angular del proyecto a través de un director deportivo, y tiene que hacerlo cuanto antes, porque el año pasado se regaló tiempo, porque muchas veces el Córdoba ha regalado tiempo y luego le ha salido mal la jugada. Si es verdad que ha llegado a cero, si es verdad que tiene que hacer tabla rasa, que lo demuestre y empiece cuanto antes, porque ahora mismo hay que recordar un detalle. El Córdoba tiene en España, solo en España, en el mercado, a 82 equipos. Tiene 82 equipos en el mercado. A partir de ahí podemos hacer conclusiones de qué plantilla puede edificar la próxima temporada. Si hacemos una bolsa de jugadores que son accesibles o no. Y yo creo que en el Córdoba tienen que moverse
sabiendo lo que tienen por delante. Y bueno, ya que estamos hablando de muchas cosas, aquí es cierto que se ha fracasado, pero no ha sido el Córdoba el único equipo o el único club que ha tenido ese problema. Que yo, por ejemplo, veo el Marbella con el fondo que tiene tan potente y prácticamente está en la 5ª categoría, o el Recre con su historia. No estoy diciendo que esto sea un paño caliente, ni mucho menos, pero es cierto que yo creo que lo mismo que le ha pasado al Córdoba le ha pasado a otros clubes que no sabían en qué competición estaban y al final lo han terminado ganando. Lo mejor es... Perdón que te corte, Samuel, pero tú no crees, por ejemplo, Antonio David, que en el Consejo de Administración también hay un error desde primera mano de no entender el club. Por ejemplo, que sería bueno que desde el Consejo de Administración hicieran, antes de decidir lo deportivo, hicieran un ejercicio, por ejemplo, rodeándose de gente de la casa, porque realmente gente de la casa casi que no hay. No hay. Del propio Consejo. ¿No Correcto. creo que sería positivo también hacer un ejercicio de rodearse de un poco de gente de la casa y asesorarse también por gente que conoce el club desde hace muchos años? No, yo creo que es una oportunidad para hacerlo. Sí, pero una cosa es que quieran conocer el club, que ya han tenido tiempo para hacerlo, que son prácticamente dos temporadas o una temporada y media por aquello de que hicieron el desembarco en enero de 2020, pero lo que yo también considero o lo que creo es que lo que es la edificación deportiva del Córdoba, otra cosa es el club, otra cosa es de quiénes se rodean o cómo se rodean, pero lo que es trazar el proyecto, yo creo que no tienen que escuchar a nadie, tiene que ser lo que ellos digan, que para eso son los que son los que mandan. Y yo creo que una cosa es que conozcan el club, que sepan lo que hay alrededor, el famoso entorno que decía Cruyff en los años 90 cuando se refería al Barcelona, pero otra cosa es lo que se decida. Es decir, como si los caminos se separaran y evidentemente sí tienen que escuchar y tienen que saber dónde están, pero sabiendo que la gestión deportiva tiene que ir por otro lado completamente distinto, por lo menos para mí. Y ya para cerrar la tertulia, por supuesto, muy importante la idea de que al dar un nuevo comienzo ahora de una nueva época deportiva, el no poner la etiqueta al Córdoba de ascenso. Hombre, el ascenso tiene que ser cuanto antes, pero no ponerle presiones innecesarias, porque yo creo que, por ejemplo, la presión que ha tenido el Córdoba esta temporada de etiqueta de ascenso express y de equipo superdotado en ese aspecto para subir de categoría le ha pasado factura y le ha podido la presión. Importantísimo el no ponerle presión ahora al Córdoba en esta nueva época deportiva, ¿no? Discrepo por completo. Al Córdoba hay que pedirle ascenso ya. Es decir, hasta ahí sí. El Córdoba está en 4ª categoría por deméritos propios y como tal sabe que tiene que asumir un rol, pero asumirlo de verdad. Es decir, yo soy el Córdoba y tengo que demostrarlo. Que esto no significa que con el escudo se ganen los partidos, que yo creo que ha sido un pecado que tal vez no hayan cometido los jugadores del Córdoba, pero sí, fijaos lo que voy a decir, esto es muy impopular, pero creo que el cordobesismo se ha cometido el pecado de mirar por encima del hombro a muchos equipos. Es decir, en las categorías te ponen en el campo. Te ponen en el campo, lo que hace el rendimiento del equipo. Y si tú caes y otros suben, están en el mismo rango que tú. Creo que eso en el Córdoba de juego con el equipo X y solo porque yo he estado 9 años en primera división y este equipo prácticamente viene de ligas regionales, ¿le vamos a pasar por encima? No, demuéstralo en el campo. Y eso creo que es algo que en el Córdoba, esa lección de humildad ya son 2 temporadas consecutivas probablemente o confiaría o me gustaría que se haya aprendido. Que se haya aprendido porque es muy importante. Es decir, dentro de la humildad, yo creo que al Córdoba, los jugadores del Córdoba deben saber para lo que vienen aquí. Y para lo que vienen aquí es para ser primeros de grupo. Siendo el Córdoba, en la competición del año que viene, y si el sistema de competición, como parece, va a ser que el primero sube y del segundo al quinto juega en playoff, aunque se hablaba que también había otra posibilidad, al jugador del Córdoba se tiene que exigir el 1. Al Córdoba, porque el Córdoba va a jugar en segunda federación para el 1. Luego el año que viene, en función de cómo sea el desarrollo de la primera federación, si sube, vemos que se le pide. Pero este año, después de un fracaso de estos condicionantes, al Córdoba se le tiene que exigir, además, tengo ahí la bufanda que se verá más o menos, al Córdoba se le tiene que exigir lo que se le ha exigido al Español en segunda. O sea, usted viene con la historia que viene y tiene que demostrar por qué quiere volver a primera división. Pues el Córdoba se tiene que mirar en ese espejo. Hace un tiempo, hace no mucho, yo recuerdo que Jesús León quería mirar en el espejo del Mallorca. Otra cosa es que el Mallorca tuviera unos pilares económicos que el Córdoba no los vio ni en fotos. Es decir, a la hora de trazar el proyecto de segunda B a primera en 2 años. Pero por eso digo
que el Córdoba la próxima temporada, aunque no me gustan este tipo de comparativas, el Madrid y el Barça de la categoría, no, pero como tal, el Córdoba sabe que está en segunda federación, que es la cuarta categoría, que muy pocas veces, que me corrija Rafa, que sé que va bien en historia del Córdoba, creo que el Córdoba en cuarta categoría ha jugado solo una vez en toda su historia. Es decir, empezó en tercera división, cuando no había segunda B. Por lo tanto, es decir, el Córdoba no está en el fondo, está en el sótano, que es peor todavía que en el fondo. Pues como tal, el Córdoba tiene que interpretar ese rol y asumirlo de verdad. Y no me vale, hay tiempo, es decir, desde el minuto 1, desde que pite el árbitro, el primer partido a mediados de agosto, cuando empiece la próxima temporada. Así que ya, perdóname Samuel, pero yo en este caso discrepo. No, sí, contigo, por ahí ¿no? va yo. Lo que te quería decir es que sí, que tiene que la presión de ser primero siempre, pero en este caso esta temporada le jugó una mala pasada el tener esa presión y yo creo que ha sido lo que más le ha pesado. Claro, pero como en todo, probablemente la plantilla del Córdoba la pasada temporada no era barata. Y probablemente los jugadores del Córdoba tendrían unos contratos o tienen unos contratos porque siguen en vigor y de hecho siguen entrenando. Tienen unos contratos que probablemente le acrediten como de los mejores pagados de la categoría. Es decir, si vas en función al rendimiento o en función a lo que se te presenta o a lo que tú presentas en el historial, tienes que rendir sobre eso. Otra cosa es que la competición, eso también es muy importante, al futbolista no se le paga por ganar, se le paga por competir, por ir a entrenar, por mantener una disciplina de grupo. Es decir, al futbolista no se le paga por ganar, no, ni al futbolista, ni al jugador de baloncesto, ni al tenista, ni a nadie. Pero sí es cierto que los jugadores del Córdoba no es que tengan la presión, es que asumen ese rol en el momento que firman el contrato, saben a qué categoría van, a qué equipo van y las exigencias que hay. A mí me cuesta mucho creer, por poner también un caso que Mbappé, si ficha por el Madrid, no sepa dónde va y lo que se le va a pedir. Por poner un ejemplo, fuera de aquí. Pues en el Córdoba es exactamente lo mismo. Dale, Rafa. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Antonio David. Realmente no tengo mucho más que añadir. Simplemente que es verdad que el tema de la presión es que hablándolo y mirándolo desde fuera, cierto que no sabe hasta qué punto acaba de afectarle a cada jugador, ¿no? Porque cada jugador en un mundo tiene una trayectoria muy diferente y no es lo mismo a los jóvenes que a los veteranos o en el momento en el que llegan de su carrera, ¿no? Es cierto que quizás es difícil o largo de explicar, pero es decir, durante esta temporada y quizás también la anterior, es que los discursos, al final lo que nos ha pasado es que siempre de puertas para afuera se decía que el Córdoba tenía que ir a por todo, que tenía que arrollar en la categoría, tanto en la afición que lo veía como que esto podía ser un paseo, como desde la dirección deportiva que es la mejor plantilla de segunda B, que era un fracaso estar en segunda B. Pero luego en el verde veía al equipo y no salía protagonista por los partidos. Y luego escuchaba a Juan Sá, escuchaba a Pablo Alfaro, y si me veía la temporada anterior, escuchaba a Enrique Martín, escuchaba a Raúl Arnés. Y el discurso de los cuatro siempre ha sido el mismo, que el rival juega, que la segunda vez es muy complicada, que todo está muy parejo, que cualquier rival te hace daño, que hay que seguir sumando y que seguir entrenando, pero claro, no te centras en lo que es tu equipo. Yo creo que por un lado se le ponía demasiada presión desde fuera y por el otro lado como que estaban demasiado acomplejados o tan presionados que le daban tanta importancia al rival y a los jugadores contrarios que se olvidaban de ser protagonistas ellos y de salir por los partidos. Es decir, yo creo que faltaba una unión del mensaje total y yo creo que de cara a esta temporada precisamente tiene que haber esa unión en cuanto al mensaje. Por un lado, tenemos que quedar primeros como sea, es decir, no hay más fondo ya, que ahora o nunca, que ya no se puede caer más, que ya no se puede fallar más, que este es el mensaje y hay que quedar primero. Y por el otro lado... Rafa, cuidado que caer se puede caer, ¿eh? Sí, puede caer, claro, pero... Claro, como poder se puede, pero yo creo que si no lo transmites ya con esa urgencia, lo que hemos comentado antes, que no se sabía en qué categoría estábamos y no se sabía en ningún momento qué es lo que podía pasar y qué había más allá de la segunda vez. Ahora que nos hemos dado cuenta, espero que se den cuenta de verdad y que vayan con protagonismo por los partidos, siempre con respeto, sabiendo en la categoría en la que estás, lo que has dicho tú, de que con el escudo y con estas camisetas no se gana nadie, pero eso no implica que luego sobre el verde pues sacar las cosas bien, se saca protagonista ya por los partidos desde el minuto 1, que es lo que no se ha hecho en ninguna de estas dos últimas temporadas. Totalmente. Veremos esta semana que pasa, estaremos en tensión por los movimientos que se produzcan.
pero bueno, seguiremos digiriendo un poco la pena que nos ha dejado este descenso que no esperábamos